Le agradecemos al Señor por darnos la oportunidad de reunirnos, de ponernos de acuerdo, ir a su palabra y estar en la disposición de aprender lo que Él tiene para nosotros. Sabemos que Él siempre tiene algo fresco. Él, cuando habla en nuestras vidas, lo hace con propósito y nos permite siempre tener la oportunidad de conocerle más y a través de conocerle más poder deleitarnos más en lo que Él es y lo que Él tiene para nosotros. El título para el tema de esta palabra, de esta enseñanza, venía a mi mente un verso que tocó mucho recientemente al leerlo y llevaba esta palabra. Y me gustaba porque cuando también Norita decía el título, sonaba, ¿verdad? El tema es absoluto. Parecía como que hacía falta, o no sé si les pasa a ustedes, ¿verdad? Pero cuando yo escucho esta palabra en particular, trae a mi mente como, ¿qué es aquello que es absoluto? Tiende a ser una expresión bien contundente. Entonces vamos a ir a la palabra para poder compartir un poco más alrededor del mismo, ¿verdad? Y ahorita les comparto. Esa palabra, una parte interesante de la misma es que es un adjetivo. En otras palabras, normalmente se acompaña con algo más. Entonces, por eso les digo que a veces uno queda con la impresión que es absoluto, ¿verdad? Porque tiende a acompañarse con algo más. Entonces, el verso que llevó a poder reflexionar un poco más sobre esta palabra y poder traerlo para que compartiéramos hoy, es este verso. Es el Salmo 147, verso 5, en la Nueva Traducción Viviente, y nos dice, qué grande es nuestro Señor. Su poder es absoluto. Su comprensión supera todo entendimiento. Y esto es precioso porque cuando nosotros nos ponemos a reflexionar, hemos tenido la bendición de estar compartiendo palabra que nos afirma en la grandeza de nuestro Dios. Y yo creo que cuando hemos llegado a reconocerle como nuestro Señor y Salvador, este es un término que no se nos presenta dificultad en asociarlo con nuestro Dios. Él es un Dios grande, ¿verdad? Él es un Dios que nos sobrepasa. Él es un Dios que no tiene límites. Ahora, sabemos que es un Dios poderoso también, pero es precioso saber que ese poder es absoluto. Tengamos presente esto, absoluto. Y de ahí que lo que sigue no está ahí solo por seguir una frase bonita, sino porque realmente llevó al salmista a esta exclamación, su comprensión supera todo entendimiento. La misma característica de ser absoluta lleva a que comprender esto supere el entendimiento, supere la lógica, la razón. Entonces uno podría decirlo, wow, pero si es algo que no supera, ¿verdad? ¿Cómo puedo venir y comprenderlo? ¿Cómo puedo venir y tener una mejor noción de ello, ¿verdad? Entonces, para ello vamos a tratar de profundizar un poquito más en este tiempo y con ello pues también comprender esa palabra absoluto, ¿a qué se refiere? Normalmente es algo que existe por sí mismo. Es independientemente de cualquier relación o comparación con cosas concretas. En otras palabras, no tiene comparación con algo lo que yo pueda definir. Y existe por sí solo. Que es completo, nos dice la segunda parte, general o incluye todos los elementos o partes de una cosa. Es entero, completo, no le falta nada. Entonces, vayamos comprendiendo esto, o sea, un poder absoluto, que es una característica de nuestro Dios, que puede sobrepasar nuestro entendimiento, pero podemos ir teniendo una comprensión mayor de ello, ligándolo a estos términos. Existe por sí mismo, no tiene comparación, es completo, es entero, no le hace falta nada.
Y miren esta última definición, que ejerce el poder sin ninguna limitación. O sea, que es un poder que no tiene límites. Precioso, porque uno podría decir, digamos, yo reconozco que en mi condición humana tengo límites. Yo reconozco que yo no puedo existir por mí misma, que el Señor me completa, pero yo por sí sola no puedo llegar a un estado de plenitud, de estar entera y completa. Entonces, cuando yo veo las características del Dios en el quien hemos confiado y creemos, Él es absoluto. Y si nosotros repasamos y reflexionamos en esta preciosa verdad, podemos ver que tenemos un Dios de nuestro lado, a favor nuestro, con estas características, que lo que quiere hacer es manifestar esto en nosotros y a través nuestro. Entonces, al leer el verso que yo les compartí anteriormente y que decía, qué grande es nuestro Señor, su poder es absoluto, no tiene límites. Existe por sí mismo, no lo puedo comparar con nada más, pero puedo decir, es grande, es completo, es entero, no le falta nada. Y aquí ya puedo ir yo tratando de ligar a cosas que el Señor nos lo presenta también, y lo vamos a ver más adelante a través de su misma palabra, pero también a través de cosas que ha permitido que el ser humano llegue a tratar de darle un nivel de comprensión. Y le voy a compartir esto. A mí me gustan las matemáticas. Y yo recuerdo cuando yo estudié lo del valor absoluto, yo les voy a decir, era algo que yo no podría creer que existía. Cuando me sometía a exámenes relacionados con temas del valor absoluto, yo todavía decía, esto es demasiado, no comprendo hasta cómo lo pueden incluir en el examen, si esto está fácil. Y miren que se los comparto ahorita en pocas palabras. Cuando se usan estos símbolos que son las dos barritas y se pone un número entero en medio, no importa si el número es negativo o positivo, el valor absoluto de un número siempre va a ser positivo. ¿Por qué se los menciono en relación a estar hablando de temas de un Dios con poder absoluto y todo? Porque yo decía, cuando recordaba este término, wow, Señor, hay veces quienes nos complicamos somos nosotros mismos. Porque si para mí este concepto en la matemática fue tan fácil, por el hecho de que yo decía, cualquier cosa negativa que yo ponga en medio de los dos palitos, su resultado es positivo. Yo decía, eso es el valor absoluto de un número. ¡Wow! Cuando leía este verso y me traía a memoria este concepto, yo decía, Señor, todo aquello que está bajo tu poder, tu cuidado, tu protección, no importa si es negativo, su resultado es positivo. Su resultado es para bien. Así llega el alcance de tu poder, de poder transformar algo mediante tu obra maravillosa sin límite, para que sea algo para bien, para que sea algo positivo. Y esto es un principio matemático, fíjense. Y en efecto, cualquier cosa que se pone entre esas dos barritas, cuyo valor sea negativo, se torna en positivo. Yo me ponía, Señor, entonces si mi vida se pone en tus manos, ¿verdad? Y me pongo bajo tu cuidado, no importa la circunstancia que yo esté pasando, no importa si esto tiene una característica negativa, tú la vas a tornar para bien. Tú estás obrando, tornando esto para bien. Esto puede sonar bien fácil. Y de ahí que yo creo que a veces cuando vemos los temas que pueden tener
una comprensión que el Señor nos la permite llevar a algo que lo comprendamos mejor. Si lo sentimos muy fácil, podemos decir, no, es que esto es más complicado. Pero no, en el Señor, cuando Él obra con su poder absoluto, hace esto en nuestra vida. Entonces, si seguimos, para mí después de reflexionar en esto, cuando yo pensaba en versos como el siguiente, en Isaías 40:28 de la Nueva Traducción Viviente, dice, ¿acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? Dice, el Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Entonces aquí decía, Señor, en efecto, lo bello es que el profeta Isaías dice, hey, no han oído, no han entendido. Esto no nos lo hace para ponernos en una posición de, pucha, les cuesta entender ustedes, sino también, o sea, lo hace en cierta manera en ese sentido, pero para decir, esto es algo que el Señor ha puesto a disposición para que puedan hasta cierta manera comprender para venir y poderlo hacer vida. El Señor es eterno. Y aquí va ligado con el tema absoluto. Entonces, Él existe por sí mismo. Él no podemos decir tuvo un inicio y un fin. Es de la eternidad hasta la eternidad. Y ya lo vamos a ver más adelante en otro verso. Y en medio de su eternidad y grandeza, Él crea toda la tierra. Nos crea a nosotros. Pero tenemos un Dios cuyo poder, como decía, es absoluto. Ese poder no tiene límites. Entonces Él nunca se debilita, nunca se cansa, nunca tira la toalla. No hay una situación que sobrepase a nuestro Dios. Y nadie podrá medir la profundidad de su entendimiento. Entonces yo no lo puedo encajar en algo que racionalmente quiera comprender, pero sí puedo venir y con la ayuda de su misma presencia en mí, abrazar estas verdades, eternidad, poder absoluto, y entender que con esto no hay debilidad en Él, no hay cansancio en Él. Y esto es maravilloso, porque el Señor tiene esto no para quedarse con Él y decir qué bello que yo soy eterno, qué bello que yo no me canso y no me debilito, sino que todo esto lo pone a disposición nuestra como sus hijos. ¿Y en qué sentido? Continuemos viendo, miren qué bello este verso. En Isaías siempre 43:13, en la Nueva Traducción Viviente nos dice, desde la eternidad y hasta la eternidad, yo soy Dios. No hay quien pueda arrebatar a nadie de mi mano. Nadie puede deshacer lo que yo he hecho. Su poder es absoluto. Solo eso vuelve a venir. En Él no hay límites. Y lo bello de esto es que nadie nos puede arrebatar de su mano. Y yo solo me imaginaba esas dos barritas en el ejemplo que les daba de este concepto matemático del valor absoluto, como esas manos. O sea, si nosotros estamos ahí, nadie nos podrá sacar de ese lugar. Y todo lo que pase estando nosotros en las manos del Señor, se torna para bien en nuestra vida. No importa la característica que tenga ahorita. Si estamos en sus manos, nadie nos puede arrebatar de sus manos. Y esas son unas manos de poder, de grandeza. Y dice, nadie puede deshacer lo que he hecho. El Señor ha planeado y ha obrado un plan de vida para cada uno de nosotros. Y nadie va a deshacer su obra.
Él lo estableció y Él lo llevará a cabo en nuestras vidas. Entonces, teniendo un Dios grande, poderoso de nuestro lado, nosotros podemos, cuando pensemos que las circunstancias que nos rodean, lo que estemos viviendo, lo que estamos pasando, no lo podemos sobrellevar, no está haciendo algo bueno en nuestra vida, recordemos en las manos de quién estamos. Y esas manos sí lo pueden sobrellevar. Esas manos no se cansan ni se debilitan. Y nadie va a deshacer la obra que Él ha hecho para nuestra vida. Y en esas manos toda situación adversa se torna para nuestro bien. Si nosotros comprendemos y vivimos de acuerdo a esta verdad, cuando vengan los problemas, cuando estemos pasando por ellos, y este puede ser un día donde estemos experimentando algo, o puede ser parte de una temporada donde estemos viviendo circunstancias difíciles, recordemos en las manos de quién estamos. Si nosotros nos ubicamos ahí, ya estamos, pero nos logramos ver ahí, podremos salir adelante con su ayuda. Y podremos asimismo no tirar la toalla a nosotros, porque Él no la va a tirar. Él no se cansa ni se debilita. Recordemos esto. Yo puedo sentirme cansado el día de hoy. Yo puedo querer tirar la toalla en cuanto a algún tema. Pero debo recordar quién está de mi lado y en las manos de quién estoy. Entonces, continuamos viendo en Isaías, y estos son versos preciosos que esta presentación se les comparte después igual para que la tengamos ahí, para que la repasemos. Dice en Isaías 40:31, la Nueva Traducción Viviente: en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Miren que puse intencionalmente las palabras que ven remarcadas ha sido para efectos de la enseñanza, ¿verdad? Y esto va en línea de decir, cuando corremos nos cansamos, naturalmente, ¿verdad? Cuando corremos nuestras fuerzas se desgastan. Cuando caminamos, similar, tal vez en un menor sentido que al correr, pero igual. Pero estas actividades que drenan fuerzas de nosotros, cuando estamos confiando en el Señor, encontramos esas nuevas fuerzas. ¿De dónde las encontramos? De Él, que es la fuente de todo. Y Él, que nos comparte su poder, ¿verdad? Y obra a través nuestro. Y Él permite que entonces estas expresiones sean una verdad, no solo una palabra bonita y de aliento y de ánimo, sino que podamos vivir: estoy corriendo y no me canso, estoy caminando y no desmayo, porque quien me sostiene es el Señor. Y eso marca un mundo de diferencia, un mundo de diferencia. Entonces, miren, voy a ir cerrando con este verso en Efesios 6:10, y es de la Nueva Traducción Viviente también. Y me gusta porque dice, es el último capítulo de Efesios, dice una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Y cuando yo miraba esto, sí que en efecto, si tenemos un Dios con poder absoluto que no tiene límites, no tiene comparación, ¿verdad? Que existe por sí mismo, lo que hablamos, que es completo, que es eterno, que pone esto a nuestra disposición. Estamos en sus manos y nadie nos va a poder arrebatar de ahí. Que lo que Él ha planeado para nuestras vidas, nadie lo va a deshacer, porque Él lo ha dicho y así es. Entonces esto debe
venir y ponerme en una posición de ser fuerte en Él. Que esas nuevas fuerzas, como decía el verso anterior, los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Entonces podamos ser fuertes en el Señor y en su gran poder. Yo no sé si usted se siente fuerte hoy. Yo no sé si esta palabra es algo que la identifica con su vida. Soy fuerte. No le miento, yo creeré que muy pocas veces tal vez decimos esta expresión. Puede ser porque creamos que decirla, que se cree algo, ¿verdad? O que son aires de grandeza. Pero cuando lo estamos diciendo desde el lugar correcto, estamos declarando una verdad en nuestra vida. Soy fuerte en el Señor y en su gran poder. Y ese poder me sobrepasa, pero Él lo ha puesto a mi disposición. Y reitero, piense en esa barrita, yo tal vez para mí hablan ese símbolo de ese valor absoluto, pero viéndolo conforme esas manos, ¿verdad? El Señor, que si yo me mantengo ahí, yo podré salir victoriosa de cualquier situación. Porque lo estoy haciendo de su mano. Y lo estoy haciendo permitiéndole a Él dar cumplimiento a que todo lo que ha planeado para mi vida, Él lo realice. Él, su obra nadie la va a deshacer, así nos dice su palabra. Pero cuando yo empiezo a vivir creyéndolo, yo vivo una vida distinta. Y cuando digo yo, digo como hijo e hija de Dios. Si nosotros empezamos a vivir conforme a estas verdades, nuestras vidas son diferentes. Porque yo no estoy ya dependiendo de lo que está alrededor. Y no estoy diciendo con esto que todo está bien. Pero sé en las manos de quién estoy. Y eso marca la diferencia. Entonces, solo le voy a dejar estas preguntas para que las podamos tener presente. Y es, ¿crees en un Dios grande y con poder absoluto? Si nos hacemos esta pregunta, ¿realmente yo estoy creyendo en un Dios grande y con poder absoluto? Pensémoslo. Puede ser que rápidamente digamos sí, pero también veamos cómo he estado viviendo mi vida. Puede ser que sé esa teoría, pero no lo he pasado a la realidad. Y luego, si lo creo, ¿qué está haciendo su poder absoluto en tu vida, en nuestras vidas? Si yo lo estoy creyendo, el Señor ha puesto esto a disposición, como hemos hablado, para completar una obra en nosotros. ¿Qué está haciendo ese poder en mi vida hoy? ¿Realmente está marcando una diferencia? ¿O no? Aun cuando estamos hablando de un poder absoluto. Y lo último, eres fuerte. Nuestra respuesta a esta pregunta, a esta última pregunta, igual que a todas, ¿verdad? Pero ahí está uno. Creo que la sabemos cuál debería de ser, pero la puedo decir con propiedad. Si no, creo que es tiempo de que lo empecemos a confesar para que con ello empecemos a vivir de acuerdo a esto, porque esto es lo que Él quiere para nuestra vida. Entonces, deleitémonos en esta preciosa verdad y animémonos a que podamos salir adelante a vivir vidas victoriosas en ese poder absoluto que Él ha puesto a nuestra disposición. Que el Señor le bendiga.